Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia. También quiero agradecer la presencia de los presidentes de Empresa Familiar de Castilla y León y de la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid, ADEFAN, de los presidentes de COE Castilla y León, CEIN Madrid y COE CEPIME Cantabria, del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, de los presidentes de las Casas Regionales de Castilla y León en Madrid, de los embajadores de Corea del Sur, El Salvador, Hungría, Sudáfrica y Túnez, autoridades y amigos empresarios. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Luisa Alcalde y soy socia fundadora de la revista Castilla y León Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala y para aquellos que nos estáis siguiendo a través de nuestro canal de YouTube vía streaming en directo, os comunico que el hashtag del evento es Foro Guadarrama, #Foro Guadarrama 25, por si os animáis a tuitear. Para mí es un honor poder presentar la 11ª edición del Foro Guadarrama, organizado por Castilla y León Económica, con el patrocinio de CaixaBank, la Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid, y la colaboración de Aval Madrid, Iberaval, Ibeco, Kitchen House y Tecozan, y el apoyo de la Empresa Familiar de Castilla y León, la Asociación para el Desarrollo de la Empresa Familiar de Madrid, las patronales de Castilla y León y de Madrid, el Consejo General de Economistas de España. Como muchos sabéis, este evento tiene el objetivo de estrechar las relaciones comerciales y empresariales entre Castilla y León y Madrid, fomentar las sinergias entre las empresas de ambas comunidades autónomas y consolidar un punto de encuentro para facilitar el networking tanto empresarial como institucional entre ambos territorios. Dentro de esta estrategia de dinamizar las relaciones empresariales e institucionales entre otros territorios vecinos, también hemos organizado el pasado mes de abril la segunda edición del Foro Tres Mares, que tuvo lugar en Santander para facilitar las alianzas entre las empresas de Castilla y León y de Cantabria. No cabe duda que para las empresas de Castilla y León, la Comunidad de Madrid constituye el principal mercado, tanto por su potencial como por su dinamismo. Prueba de esta afirmación es que el sondeo empresarial que publicamos todos los años en enero en Castilla y León Económica, la cercanía de Madrid figura como una de las principales ventajas competitivas de las empresas de Castilla y León. Como reflejo de la fuerte interconexión entre estas dos economías, quiero destacar unos datos que os ofrecemos hoy en exclusiva. En los últimos 9 años, cerca de 2.200 empresas cambiaron de domicilio social entre ambos territorios. Lamentablemente, estas operaciones societarias en Castilla y León sale perdiendo, y mucho, pues mientras que 1.360 empresas de nuestra comunidad autónoma se fueron a Madrid, solo llegaron 824 procedentes de Madrid. Es decir, en los últimos 9 años, Castilla y León presenta un saldo negativo con Madrid de 536 empresas por el traslado de sedes sociales. O si lo prefieren, cada año Castilla y León pierde casi 60 empresas entre salidas y entradas con respecto a Madrid. Otro dato que quiero destacar es que en la actualidad alrededor de 370.000 castellanos y leoneses residen en la capital de España. Es decir, Madrid es ahora la ciudad de España donde habitan más castellanos y leoneses, muy por encima de las principales ciudades de Castilla y León. Desde que se constituyó el Foro Guadarrama hace ya 11 años, hemos promovido alianzas empresariales porque Castilla y León puede ofrecer a Madrid la disponibilidad de suelo industrial a precio competitivo, el talento surgido de sus 9 universidades en una comunidad autónoma con el mejor sistema educativo, según el informe PISA, y la ubicación de sectores plenamente consolidados como la automoción, el turismo, la agroalimentación o las energías renovables, entre otros. Y a cambio, la Comunidad de Madrid ofrece a Castilla y León el mercado más dinámico de España, la mayor concentración de inversión extranjera de nuestro país y una gran plataforma internacional, ya que ahora mismo Madrid es una de las capitales con mayor proyección del mundo. Junto a la complementariedad del tejido empresarial de ambos territorios, también quiero destacar la buena sintonía que existe entre los gobiernos autonómicos de Castilla y León y de Madrid, que comparten en su gestión política el decidido apoyo a la actividad empresarial, una reducida presión fiscal y una apuesta por la seguridad jurídica y un respeto a la Constitución española. Frente a una parte de España que reclama privilegios basados en supuestos derechos históricos,
Los empresarios y directivos y los responsables políticos de Castilla y León y de Madrid tenemos la obligación de unir nuestras fuerzas para alzar la voz contra medidas que legalizan la desigualdad entre los españoles, pero también para ser más competitivos en unos mercados globalizados cuyos inversores huyen, como de la peste, de los territorios con aspiraciones secesionistas y de los estados con tentaciones intervencionistas. Muchas gracias. Para la jornada de hoy contamos con la presencia de José Portelo, director comercial de Banca de Empresas de Castilla y León y de CaixaBank. Por favor, Pepe, cuando quieras. Gracias, Luisa. Y, en primer lugar, dar la bienvenida a todos y agradecerles. Para mí es un honor hoy poder compartir esta jornada con todos ustedes. En primer lugar, tengo que disculpar a nuestro director territorial, a Gerardo Cuartero, que por motivos de agenda no ha podido hoy acompañarnos y que le hubiera gustado estar con nosotros. Agradecer, por supuesto, a Castilla y León Económica y en particular a Alberto y a Luisa la posibilidad de compartir esta jornada y crear este foro ya que cumple su 10ª edición. Décima edición en la que hemos ido creando lazos, hemos creado puentes entre las empresas castellano-leonesas y las empresas de Madrid. Para nosotros, dos territorios, como entenderán, muy relevantes. Damos servicio y atendemos a más de 200.000 empresas en estos dos territorios y a nivel de particulares tenemos pues, la cifra de 3.600.000 personas entre ambas comunidades, un 40% de la población. Como comprenderán, este es un tema para nosotros de bastante responsabilidad. Preparaba un poco qué comentar y ahora en los tiempos que corren, la verdad que cuando preparas algo, en cualquier momento, cualquier decisión de Trump o cualquier decisión te cambia completamente lo que hoy quería compartir con todos ustedes. Pero bueno, creo que ayer no hubo ninguna noticia, con lo cual voy a intentar compartir con ustedes algunas reflexiones. Yo diría que vivimos tiempos complicados, tiempos de incertidumbre y en el caso de España con dos extremos yo creo que muy marcados. Por un lado, yo creo que unas cifras macroeconómicas muy buenas, creo que estamos teniendo las mejores cifras en mucho tiempo y las mejores de Europa. Y nosotros desde CaixaBank esto lo seguimos con nuestra cuota de mercado y vemos cómo está evolucionando el mercado. Y por otro lado también estamos viendo y observamos dentro de, aparte de esos datos muy buenos macroeconómicos, cierto sentimiento de fragilidad, un sentimiento muy frágil. Sentimiento muy frágil que yo diría o lo explicaría en dos razones fundamentalmente. Por un lado, una situación de polarización o de falta de consenso que se está produciendo en muchos temas muy importantes para todos nosotros, para los españoles, y que creo que ayudaría mucho ese consenso para que esto evolucionara. Y luego, pues no escapa a nadie la situación internacional que estamos viviendo, una situación geopolítica que se complica con una guerra que tenemos a muy poca distancia de aquí en avión y también, por otro lado, pues la discusión, digamos, o la nueva situación con Estados Unidos en el que, bueno, pues tenemos la sensación de que tenemos las espaldas menos protegidas de lo que teníamos hasta ahora. Con lo cual, diría que doble sentimiento, por un lado sentimientos, datos macro muy buenos y muy potentes y por otro lado cierto sentimiento de fragilidad. Bueno, como conocen todos ustedes, la economía española en el 2024 creció a un ritmo del 3,2 en el caso de España versus un 0,7 que lo hizo en la Unión Europea. Es decir, datos muy relevantes y un gap muy importante con la Unión Europea. Comentaba nuestro consejero delegado, el señor Gonzalo Gortázar, que ahora cuando recibimos a los inversores en nuestra sede, claro, nos transmiten y nos dicen, oye, estáis operando, sabéis que CaixaBank, como conocen, opera en los mercados español y portugués, estáis operando en los mercados más atractivos ahora a nivel de Europa. Y como dice el señor Gortázar, se lo hacemos repetir, porque esto es algo que no veníamos escuchando. En los últimos 10-15 años probablemente no estábamos acostumbrados a que España y Portugal fuesen los mercados más atractivos a nivel de Europa. En la misma línea vemos un mercado de trabajo, creo que muy potente, con una creación de 487.000 puestos de trabajo en los últimos 11 meses, prácticamente medio millón, que es lo que está creciendo la población a nivel de España, muy buena parte por la parte de la inmigración, y esto
nos genera al final el tener mayor número de residentes, nos genera una mayor capacidad económica. Residentes en buena parte y arrastrados por la parte y por la buena marcha del turismo, un turismo que en el 2024 recuperó ya los niveles de prepandemia, es decir, ya estábamos recuperando los mismos niveles, y cuando pensábamos que en el 2025 iba a haber cierta estabilidad, pues vemos que en este primer trimestre, con una medición que es el gasto que llevan a cabo los no residentes, pues se ha producido también un incremento del 8%. Es decir, traccionando de manera importante toda la parte del turismo en la economía. Y aquí se están produciendo dos corrientes que quiero compartir también. Por un lado, se está produciendo un alargamiento de los periodos, es decir, se está produciendo una desestacionalización que venía produciéndose en el turismo, lo cual hace que las temporadas cada vez sean más largas. Y por otro lado también, digamos que se está produciendo también a nivel geográfico también una deslocalización, en el sentido, sobre todo, de que zonas como el norte y zonas como las que estamos, pues está creciendo en términos relativos por encima de lo que está creciendo la media. En definitiva, un turismo que creo que ayuda y que ayuda muy bien a la situación y de crecimiento económico que estamos teniendo en nuestro país. Algún dato más. La renta bruta disponible de los españoles está creciendo a ritmos del 8% también, que son ritmos relevantes. Esto está haciendo también que toda la parte de salarios, tanto en el 2024 como en el arranque del primer trimestre del 2025, esté haciendo que estamos recuperando poder adquisitivo. Si esto lo juntamos con una tasa de ahorro que se está produciendo en niveles del 14%, por encima de lo que se producía antes de la pandemia, en la que estaba en niveles por debajo del 10%, nos genera una situación clara de resiliencia, tanto esa capacidad de ahorro. Y miraba algún dato ahora, según venía para la reunión, y miraba los datos de consumo. Aquí nosotros tenemos una posición privilegiada al contar, decía un 25% en general. En la parte de lo que son datáfonos y tarjetas tenemos una cuota de un 30%, con lo cual tenemos un termómetro inmediato de cómo se está comportando el consumo, y veíamos que se están produciendo incrementos en niveles en torno al 4 y al 5%, entre el 4 y el 5% aproximadamente. Es decir, un primer trimestre en el que también el consumo privado se está acelerando, no solo este consumo privado, sino que también por primera vez estamos viendo cómo la inversión privada, que había estado dormida después de la situación, fundamentalmente la pandemia, de la crisis, pues también estamos viendo un momento de aceleración. Datos coyunturales, pero también me gustaría compartir algún dato estructural que creo que es importante, y para alguien que lleva en banca pues 25 años, tenemos alguna deformación, que es la de fijarnos en los niveles de endeudamiento. Y en este sentido les puedo decir que la empresa española, por ejemplo, en términos de PIB ha bajado al 83%, es decir, respecto a antes de la crisis estábamos en niveles del 141%, es decir, la bajada prácticamente ha sido a la mitad. En el caso de las familias, exactamente igual, ahí se ha producido una situación de rebaja a la mitad. Hemos bajado de niveles del 86% que teníamos antes de la crisis a niveles del 43%. Es decir, en conjunto el sector privado ha rebajado 100 puntos básicos el nivel de deuda. Es decir, estamos hablando de prácticamente un PIB de rebaja. Y además, respecto a la eurozona, nos encontramos en una situación de clara ventaja. La eurozona está en niveles del 156 aproximadamente y nosotros estamos en niveles del 126. Esta es una situación, yo creo que relevante, y una situación que nos da una ventaja competitiva. Al tener una economía, sobre todo en el sector privado, muy por debajo de endeudamiento del resto de economías, nos da claramente una situación de resiliencia y de capacidad de asumir. Y en este sentido, diría que todavía queda la asignatura del gasto público, que luego lo comentaré, entre las situaciones probablemente que tengamos que mejorar, pero los últimos 10-15 años el esfuerzo que ha hecho el sector privado, porque esto fundamentalmente se ha producido por el sector privado, ha hecho que nos haya posicionado en una situación muy buena en cuanto a lo que son niveles de endeudamiento. Corriendo con la misma línea, y me van a permitir también que hable un poco del sector bancario también y en qué punto estamos y dónde estamos y cómo estamos ayudando a la economía. Bueno, pues los niveles de solvencia respecto a la crisis se han multiplicado por 3. Niveles claramente necesarios y que han venido buena parte por las modificaciones regulatorias que fueron necesarias llevar a cabo durante el año 2008 al 2012 durante la crisis.
Y si me refiero a los niveles de liquidez, que nos dan también una pincelada de la situación de endeudamiento de la economía española, pues les daré un dato. Durante la crisis, el sector bancario tenía prestado prácticamente el doble de lo que teníamos en depósitos. ¿Eso qué nos hizo? Que tuvimos que recurrir, lógicamente, a los mercados internacionales para poder seguir prestando. Cuando los mercados internacionales se cerraron y esto se produjo, pues lógicamente entramos en dificultades. Ahora mismo, en la situación actual, el ratio que tenemos, es decir, con los depósitos que hay en el sector bancario, somos capaces de llevar a cabo toda la labor de préstamos y toda la labor de crédito que hacemos. Con lo cual estamos en una situación, yo diría, que óptima, es decir, estamos en una situación con capacidad de prestar, con capacidad de generar crédito, pues para atender pues, a todos los proyectos, tanto de empresas como de particulares, como de instituciones. Y me dejen algún dato, es decir, esta situación a nivel global, pues como decía, mejor situación de solvencia, mejor de liquidez, estamos en unos niveles de rentabilidad razonables, con lo cual comparto también algún dato que publica el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo publica el tipo medio al que prestamos a las pymes, en este caso para operaciones por debajo de 1 millón de euros. Pues bien, el tipo medio, el último publicado, en el caso de España es del 3,6, es decir, versus un 4,6 que está haciéndolo Alemania y una media en la eurozona del 4,1. ¿Qué nos quiere decir? Es decir, yo creo que la situación ahora mismo del sector bancario es claramente de poder ayudar y de poder ser parte de la solución y parte de ayudar a ese crecimiento que se está produciendo en la economía. Con lo cual, yo creo que contamos no solo con CaixaBank, sino en general con el sector bancario, un sector con bastante fortaleza para los próximos años que puede seguir acompañando todo el crecimiento de la economía. Todo esto se refleja lógicamente en nuestra operativa y muchas veces ustedes cuando estamos con ustedes nos preguntan, oye, ¿cómo está la situación de la morosidad y cómo está la situación del banco? Me refería antes crecimientos del consumo. Bueno, pues la situación de la morosidad, estamos en mínimos de los últimos 15 años y no solo es que estamos en mínimos, sino que continúa bajando y aquí probablemente la bajada de tipo de interés está ayudando tanto a empresas, pero sobre todo a familias que tienen sus hipotecas a tipo variable, pues lógicamente a poder atender sus deudas, lo cual es bueno para nuestros clientes y también, lógicamente, es bueno para nuestros accionistas. Estamos creciendo a nivel de recursos, a ritmos del 8%, estamos creciendo a nivel de crédito, el saldo de crédito, como me refería anteriormente, no crecía, llevábamos 15 años, lógicamente, de desapalancamiento tras la crisis y actualmente estamos en una posición de crecimiento, tanto en consumo como en hipotecario. Pero creo que la parte más importante es el crecimiento que estamos teniendo también a nivel de empresas. A nivel de empresas ya vemos crecer el saldo crediticio y estamos creciendo a niveles del 4,1% aproximadamente, parte por la demanda que tenemos a nivel internacional, pero también, lo cual creo que es una muy buena noticia, parte por la demanda que se está produciendo a nivel nacional y por la demanda que estamos teniendo de nuestras empresas y parte de las que hoy están con nosotros. Con lo cual, no solo en CaixaBank, que es la que estamos ganando cuotas, sino también a nivel bancario, creo que hay un punto de inflexión en el crecimiento de saldos y en el crecimiento de crédito. Bueno, como vemos y como resumen, creo que una situación global muy favorable y una situación, la verdad, que muy interesante y de una economía con muy buenos datos, pero bueno, nos quedan deberes por hacer y nos quedan cosas, no todo es positivo y probablemente sea el momento de acometerlo cuando estamos en una situación económica como la que estamos. Y en esta línea me referiré a tres puntos. Uno primero, que creo que es de los que más está en boga ahora mismo, que es el tema de la vivienda. Creo que este es un problema que ahora mismo tenemos todos encima de la mesa. Se están creando aproximadamente en los últimos 3 años unas 300.000 viviendas, cuando la creación de hogares ha sido de aproximadamente unos 600.000, con lo cual claramente la oferta es escasa para la demanda que se está teniendo. Y digamos que también los agentes económicos y tanto el Banco de España ve esta tendencia, parece que se va a mantener en los próximos años. No es tan sencillo de la noche a la mañana cambiar y virar el número de creación de viviendas. Y en este sentido, en el último año se generaron 125.000 licencias de nueva construcción.
Durante la crisis, durante la burbuja inmobiliaria, creamos y generamos 5 veces lo que estamos generando ahora. Evidentemente no queremos volver a esa situación ni a ese escenario, pero sí que creo que en España tenemos suelo, tenemos probablemente materiales de construcción, tenemos mano de obra con sus dificultades y probablemente hay cosas que no estamos haciendo bien o que no estamos haciendo lo suficientemente bien como para generar número suficiente de viviendas que atiendan la dificultad. Y esto se está convirtiendo en un problema social, pero también en un problema económico, y lo vemos y lo veo en algunas de las visitas que mantenemos con ustedes. Es decir, muchas veces nos comentan, no, yo tengo la capacidad, tengo la intención de hacer inversión, de mejorar la capacidad productiva, pero tengo un problema, es decir, tengo un problema que no tengo donde alojar de manera cercana a la mano de obra que necesito para llevar a cabo ese desarrollo. Esto se está produciendo en nuestro territorio y no les quiero contar en sitios donde predomina fundamentalmente el tema de los hoteles. Con lo cual, problema social, pero problema económico. Yo creo que aquí también todo lo que afecta a la colaboración público-privada, probablemente en vivienda asequible, haría un efecto multiplicador importante para intentar solucionar, creo que, un problema muy relevante. El segundo punto que me quería referir es el déficit público. Creo que esto es algo también que conocemos. El déficit público está en niveles del 3,2. Si nos comparamos con el entorno europeo y en el caso más allá de los Pirineos con Francia, pues bueno, vemos cierta situación de confortabilidad. Pero creo que la situación que hemos vivido, una situación inflacionaria que lógicamente favorece una situación de crecimiento económico, probablemente podamos hacer y se pueda hacer más en todo lo que es la parte de reducción de la parte de déficit público. Estamos más o menos a niveles de la Unión Europea. La Unión Europea incrementó 4 puntos fruto de la pandemia y nosotros más o menos en la misma línea el endeudamiento público. Pero les dejo algún dato. Portugal, por ejemplo, ha reducido desde esa fecha un 21% su endeudamiento público. Probablemente es algo extraordinario y algo que a lo mejor nosotros no podamos acometer de la misma manera, pero probablemente hay recorrido y hay capacidad. Y creo que es algo que es necesario. Lo comentábamos, creo que se actuó muy bien en la época de la pandemia y fue necesario generar ese escudo social, pero ya el anterior gobernador del Banco de España comentaba la necesidad de en algún momento ver cómo vamos a reordenar nuestras cuentas públicas. Porque probablemente estamos en una situación muy buena, pero probablemente vendrán situaciones complicadas y se girará el ciclo y probablemente en aquel momento necesitaremos volver a tirar del déficit. Por no hablar, lógicamente, del gasto en defensa, que está claro que es algo que nos viene. Y un último punto, hablaría de la productividad, y este quizás sea un punto más de largo plazo y un punto también creo que bastante relevante. La economía española está mejorando, estamos mejorando en términos de PIB por hora trabajada en torno a niveles del 1%, que tampoco llega a los niveles de crecimiento económico que estamos teniendo previsto para este año, en torno a niveles del 2,5%, y ahí no solo es un problema de España, sino un problema a nivel de Europa, que creo que tenemos un gap muy relevante con los Estados Unidos en cuanto a las inversiones y la productividad que ellos tienen. Y en este sentido, pues, aunque estamos mejorando, evidentemente hay mucho camino. Y aquí yo creo que temas como la inversión en I+D, como temas de la formación, profesional, que creo que estamos tratando de incorporar, y nosotros a través de nuestra fundación ayuda a todo lo que es la parte de Dualiza, y creo que con algunos de ustedes estamos colaborando. Países como Alemania, que tiene una mejor productividad que la que tenemos nosotros, tiene bastante mejor incorporada todo lo que es la formación profesional a su día a día. Y luego aquí hay un tema que comentamos en muchas ocasiones, que es el tamaño de las empresas. Aquí el tamaño en la mejora de la productividad es un tema relevante, y el mix que tenemos en nuestro país es de empresa grande respecto a empresa pequeña. Evidentemente comparamos mal con el resto de la Unión Europea. Y esto evidentemente no quiere decir, la lectura es no nos tenemos que cargar las empresas pequeñas, que no es el caso, sino tenemos que ayudar a que estas empresas pequeñas se hagan más grandes. Y luego aquí hay otro tema también que sale en muchas ocasiones, es la demonización de las empresas grandes en muchas ocasiones. Cuando vemos los beneficios que se dan en muchas ocasiones, siempre
a veces la opinión pública no es lo suficientemente justa con esto. O sea, la mejora de la productividad viene claramente por la parte de las empresas grandes. En resumen, se pretendió hacer una situación de cómo vemos en CaixaBank el contexto global, cómo lo vemos también a nivel de nuestra entidad. Y nosotros estamos en la misma línea, es decir, hemos presentado un plan estratégico 2025-2027, con dos vectores fundamentales. Uno, acelerar el crecimiento, es decir, lógicamente está creciendo la economía y nosotros tenemos que acelerar. Y un segundo punto muy relevante, que es el tema de transformación. Creo que estamos en un momento muy importante de transformación, con toda la entrada de la inteligencia artificial, y en ese sentido el banco le ha puesto mucho foco y tenemos un plan, el plan Cosmos, en el que se van a destinar 5.000 millones en los próximos 3 años a transformar, como comprenderán, el banco de arriba abajo, porque creemos que es necesario para acelerar la situación de crecimiento en la que queremos. Y sin más, agradecerles su tiempo, agradecerles que hayan estado hoy este rato con nosotros y sigamos tendiendo puentes entre las empresas de Castilla y León y de Madrid, porque seguro que nos irá bien para todos. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, José. Para inaugurar la jornada contamos con la presencia de Daniel Rodríguez Asensio, viceconsejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, quien, por cierto, es un reflejo de lo que yo comentaba antes en mi presentación sobre la enorme colectividad de castellanos y leoneses que aportan su talento al dinamismo de Madrid, puesto que Daniel es de Valladolid. Daniel, cuando quieras. Bueno, pues muy buenos días a todos. En efecto, a mí me hace mucha ilusión hablar en este foro ante gente de mi casa. No solo soy de Valladolid, tengo toda mi familia en Valladolid. Mi mujer y yo estamos solos aquí. Carlos, hay que comenzar dándote la bienvenida. Carlos, somos compañeros de fatigas en alguna que otra conferencia sectorial ahí complicada, en fin. Luis, alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica. Gerardo Cuartero, que ha hecho una maravillosa exposición. Yo soy economista, me encanta la economía, con lo cual para mí ha sido muy interesante, muchas gracias. Y como digo, para mí es un honor venir aquí, es un honor venir a hablar de mi tierra, porque los castellano-leoneses tenemos que estar muy orgullosos de lo que hacemos, no solo en Madrid, sino de lo que hemos hecho en toda nuestra historia. Valladolid, mi tierra, de donde yo vine, ha sido capital de una gran nación, de un gran reino, de España. Fue capital. Salamanca, otra ciudad maravillosa, de donde surgió la primera teoría económica que dio luz al primer movimiento de globalización a escala mundial, gracias a nuestros socios hispanoamericanos. Veo aquí al ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Burgos, qué maravillosa ciudad que fue sede de la conferencia episcopal. Soria, Numancia, ¿cómo resistimos en Soria? ¿Cómo resistimos? Todavía se siguen acordando nuestros socios italianos. En fin, podría seguir por lo largo y ancho de nuestra región, que somos muy largos y muy anchos también, pero creo que aquí hay ponentes mucho más importantes y sobre todo lo que vengo a contarles es lo orgullosos que estamos de lo que hacemos en Madrid, de lo que tenemos que trabajar con Castilla y León, por supuesto que sí, y de todo lo que nos queda por delante. Cuando hablo en este tipo de foros siempre comienzo con 4 cifras muy significativas. Madrid es el 14% de la población, el 17% de la afiliación, casi el 20% del Producto Interior Bruto, el 45% de la recaudación en impuestos, el 50% de las grandes empresas y el 70% de la inversión extranjera en España. 14% de población, 70% de la inversión extranjera en España. Y hay quien dice que esto es por el efecto capitalidad, pues son los mismos, ¿no?, que dicen que hacemos dumping fiscal y una gran colección de falacias. Esto son 20 años de cosas bien hechas, 20 años de políticas aburridamente liberales, 20 años de hacer lo mismo y, sobre todo, una garantía, una certeza
de que vamos a estar otros 20 años haciendo lo mismo. ¿Y qué hacemos? Bajar los impuestos. Madrid tiene la fiscalidad más atractiva de España. Yo no digo que en Madrid los impuestos, la tributación sea baja, porque es mentira. Ahí tenemos Irlanda, acabamos de hablar de Portugal y su reducción de deuda, Londres, en fin. La fiscalidad de Madrid es dura, pero dentro de las herramientas que tenemos es la más atractiva. ¿Qué hacemos también? Abrirnos. Fuimos la primera y hemos sido la única a día de hoy que tiene una ley de mercado abierto. Ahora hay quien quiere sustituir eso por un régimen 20. Como saben, la ley de mercado abierto de la Comunidad de Madrid de 2021 hace algo tan sencillo como que si una empresa está operando en Castilla y León y tiene toda la documentación en regla en Castilla y León, puede venir a trabajar a Madrid sin pasar un solo filtro de la administración pública. Si las administraciones públicas de Castilla y León consideran que una empresa está capacitada para operar en Castilla y León, nosotros en Madrid confiamos en las administraciones de Castilla y León y no tiene que pasar ni un registro ni un trámite más. Eso es la ley de mercado abierto. El régimen 20, desafortunadamente, es otra cosa, es añadir una capa de burocracia más. ¿Qué hacemos en Madrid? Salir al extranjero, salir a buscar oportunidades allá donde las haya, mirar nuestra historia y saber quiénes son nuestros socios naturales. ¿Qué más hacemos en Madrid? Luchar contra la regulación. Fuimos pioneros también hace 2 años en poner en marcha una línea abierta contra la hiperregulación, que es algo tan sencillo como una página web. Una página web donde los empresarios madrileños nos envían al Gobierno de la Comunidad de Madrid sugerencias de reducción de cargas burocráticas. Oiga, pues yo opero en el sector del transporte y creo que esta normativa es innecesaria. La Comunidad de Madrid se compromete a evaluar esa petición y bajo este compromiso ya hemos eliminado o reducido 343 normas innecesarias. En 3 años, 343 normas. Y les puedo decir además que este último año ha sido el mejor de todo este recorrido. ¿Qué más hacemos en Madrid? Pues mira, hablaba CaixaBank ahora mismo del tamaño de las empresas y curiosamente la semana pasada hemos presentado una nueva iniciativa que va a ser pionera. Vamos a poner en marcha un incentivo empresarial en la Comunidad de Madrid, un incentivo conducente a la consolidación de nuestro tejido empresarial. Una empresa que lleve en Madrid durante al menos 3 años va a recibir hasta 150.000 euros para financiar el 50% de su plan de negocio durante los próximos 5 años, con el objetivo de crecer, de consolidarse y de ser cada vez más grandes. También estamos trabajando en el talento. Tenemos la mayor red de formación de toda España y la estamos ampliando a un ritmo no visto. Y bueno, sobre todo lo que trabajamos y para lo que nos levantamos todos los días es para facilitar las cosas a los empresarios, a los creadores de valor, para no ponerles palos en las ruedas y para abrirles las puertas siempre que nos necesitan. A eso se le llama seguridad jurídica y contrasta ampliamente con lo que hace el Gobierno de España en empresas como Telefónica o Indra. Nosotros nunca vamos a dirigir, nunca vamos a decir a nadie lo que hay que hacer y vamos a dejar trabajar. También estamos muy orgullosos de proteger la propiedad privada y sobre todo, y ahí trabajamos mucho con Castilla y León, estamos enormemente orgullosos de ser un contrapoder al Gobierno de España. El gobierno más intervencionista de nuestra historia, el gobierno más nocivo para el tejido empresarial de nuestra historia y un gobierno a pesar del cual España está saliendo adelante gracias al esfuerzo de gente como la que hoy llena esta sala. Así que, en lo que a mí respecta, vamos a seguir trabajando. Creo que nos vamos a seguir viendo, Carlos, muchas veces y en todos los foros. Vamos a seguir diciendo las cosas muy claras. Carlos sabe que no nos callamos en la Comunidad de Madrid a quien haga falta y, sobre todo, estaremos encantados de estrechar lazos. Tenéis a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo y, más concretamente, a la Viceconsejería de Economía y Empleo, que tengo el honor
de ocupar ahora mismo, a vuestra entera disposición para atraer proyectos y para seguir haciendo de Madrid el mejor lugar del mundo para vivir, para sacar adelante proyectos vitales, porque creo que estamos en el mejor Madrid de la historia. Creo que podemos construir conjuntamente el mejor Castilla y León de la historia y la mejor España de la historia. Ahora bien, también tengo la absoluta certeza de que por mucho que estemos en un Ferrari, si no lo conducimos bien, no lo llevaremos a un buen puerto. Muchísimas gracias a todos, contamos con vuestro apoyo, espero volver a veros a la semana que viene y si algún día queréis que vuelva a mi tierra a decir exactamente lo mismo, insisto, somos aburridamente predecibles y esa es nuestra esencia. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por tus palabras. Tomo el guante, o sea que te invitaremos a Castilla y León, ya lo verás. Bueno, pasamos ahora a celebrar la mesa redonda Estrategias en una coyuntura volátil, en la que contaremos con la presencia de Gerardo Fernández Calvo, presidente de Chocolates Trapa y vicepresidente de MAU San Miguel, y de José Luis Gómez, presidente del grupo Somos Hijolusa, que será moderada por Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por venir. Como podéis entender, a lo largo del año pues visitamos y publicamos noticias sobre decenas de empresas, ¿no? Y yo del último año y medio, dos que me han llamado muchísimo la atención por diferentes motivos han sido Chocolates Trapa y Somos Hijolusa. Chocolates Trapa, porque cuando fui a ver la empresa que me invitó Gerardo, me encontré con una empresa fundada en 1891. Yo creo que no había nacido nadie aquí en esta sala, ¿no? Si hay alguien, pues que lo diga. Y por diferentes circunstancias, una empresa histórica de Palencia, yo creo que todos conocemos la marca, es como nuestra Coca-Cola de Castilla y León casi, y estaba en concurso de acreedores. Y la familia de Gerardo, de orígenes palentinos, decidió apostar por levantar la empresa, y ahora os diré los datos, pero de una empresa histórica fundada por los monjes en 1891 que estuvo a punto de desaparecer, y no voy a hablar de los anteriores propietarios que han sido noticia judicial hace una semana, me refiero a empresarios, no fiscalías. Pues lo que hizo la familia de Gerardo, desde luego, eso sí que es RSC, es mantener una empresa más que centenaria en una provincia como es Palencia, que no es Madrid. Y luego de Somos Hijolusa, dijo José, tienes que venir un día a ver la fábrica. Y digo, bueno, vamos para allá. Sede en León, y la verdad es que aluciné, porque todos cuando, no sé si sois cocinillas, cuando tenéis una patata en la mano, pues no parece que sea un producto de mucho valor añadido, ¿no? Ves la patata y dices, qué producto más humilde. Y cuando me enseñó la fábrica José, la verdad es que me pareció una maravilla, porque todo esto que se habla de industria 4.0, robotización, inteligencia artificial, Big Data, todo esto lo aplican ellos en un producto tan humilde como la patata. Entonces, yo ahora ya veo las patatas de otra manera, José. Yo pienso que tiene tanta tecnología como los camiones que fabrica Iveco, que hoy nos acompaña aquí su presidente. Y entonces les dije, bueno, tanto Gerardo, tienes que traer una caja de bombones, porque yo esos bombones para mí ya significa más que un producto rico, ¿no? Sino significa la apuesta de una familia empresaria de Palencia por mantener el legado más que centenario de un producto. Y en el caso de José, digo, hay que traer una bolsa de patatas, porque yo ahí veo mucho más que una patata, veo otras cosas. Bueno, os cuento todo este rollo porque es el motivo de que quiero que hoy compartan con nosotros su gestión en ambas empresas. Os voy a dar dos apuntes de Chocolates Trapa. Tiene sede en Dueñas, como os he comentado, ha aumentado su facturación un 57% en 2024 y ahora mismo supera los 61 millones de euros. Y tiene la previsión de alcanzar los 100 millones en el año 2027. Cuando la familia de Gerardo compró en 2013, la empresa solo facturaba 1,5 millones de euros y, como os dije, estaba en concurso
de acreedores. Bueno, y luego también, pues Gerardo es vicepresidente del grupo Mau San Miguel, con una facturación cercana a los 2.000 millones de euros. Tiene 10 centros de elaboración de cerveza en España y en Estados Unidos. Por cierto, uno en Burgos, o sea que también ahí hay otra pata que toca Burgos. Y respecto a Somos Hijolusa, que antes estaba aquí el presidente de, bueno, estaban hoy, está el presidente del Grupo Alibérico, Clemente, dice, es que mis nietos van cantando la canción, el estribillo de Somos Hijolusa, de las cuñas. Pues cerró el ejercicio 2024 con una facturación de más de 244 millones de euros y una plantilla de 1.000 trabajadores, ¿no? Tiene sede en León, también es una empresa familiar, está especializada en la producción y comercialización de patatas. En 2023 adquirió la Alicantina Agrícola Villena, dedicada al procesado y comercialización de zanahoria, puerro, apio, bandejas de cocido y palitos de zanahoria. Cuenta con centros de trabajo situados en Villena, en Alicante y otro en la Barca de Florida, en Cádiz. Y también compró en el año 2023 la alavesa Natuber, elaboradora de patata de cuarta gama. Entonces, bueno, voy a empezar contigo, Gerardo. Claro, te voy a hacer una pregunta que vas a decir, pues no es fácil. ¿Cómo se reflota una compañía que estaba en la ruina prácticamente y conseguí sacarla adelante? Porque esto es como cuando te compras una casa en el pueblo. Es mejor tirarla y empezar de nuevo que no intentar mantener las 4 paredes que quedan por ahí, aunque sea de piedra. Muy brevemente, ¿qué es lo que hicisteis para poder levantar Chocolate Estrapa? Bueno, lo primero, agradecerte la invitación a la mesa y daros las gracias a todos los que habéis venido. Bueno, siempre me preguntan lo mismo y es algo complicado de contestar porque es un tema pasional, ¿no? Eres de Palencia y al final ves una empresa que se va a morir, va a desaparecer, tiene más de 100 años y, como siempre digo yo, pues precisamente no nos sobran las empresas ni en Castilla y León y menos todavía en Palencia y en términos rurales. Entonces, ¿cómo reflotarlo? La palabra es esfuerzo y ilusión. Sin eso, cuando entras en una compañía que está absolutamente destrozada, que la coges con menos 50, como bien dices, es mejor igual haberlo tirado y haberlo hecho nuevo. Pero bueno, al final, pues bueno, había mucha historia, que ahora muchas empresas buscan su manera de inventarse historia, etc. Aquí ya la había y de sobra, y lo que hemos hecho es pues retocarla, reformarla y sobre todo cambiar el equipo y darle mucha ilusión, porque si no es imposible abordar un tema como es reflotar una compañía que está hundida. Y sobre todo porque yo creo que la marca Trapa, que ahora después de 12 años hemos conseguido que se vuelva a conocer y vuelva a estar en todos los sitios y en la mente de los españoles. Yo os recomiendo, si vais por las 6, paséis Valladolid, vais de Palencia, que os paréis en la tienda, que merece la pena, compréis los bombones, que está abierta. Los fines de semana pásenlo con el coche y está lleno, eso parece una romería. José, Somos Hijolusa. Estamos acostumbrados que gente de fuera compre empresas de Castilla y León. Vosotros sois un caso diferente, una empresa con sede en León, que habéis conseguido crear un grupo con la compra de otras empresas. Explícame también brevemente ese proceso que habéis hecho, esa apuesta, esas inversiones que habéis hecho para poner homogéneas las 3 sociedades. Bueno, lo primero, buenos días a todos y evidentemente daros la enhorabuena, ¿no?, por llevar a cabo este tipo de foros que la verdad es que es fantástico para seguir generando, como se decía anteriormente, lazos y seguir cooperando en el crecimiento empresarial de estas 2 fantásticas comunidades, ¿no? ¿Qué hacemos para poder, en este caso, me has preguntado, integrar, ¿no?, estas empresas en el grupo y por qué lo hacemos? Yo creo que nosotros tenemos y siempre ubico a mi hermano, ¿no?, en esta ecuación. Tanto mi hermano Carlos como yo siempre hemos sido personas que hemos querido trabajar duro, hemos querido hacer cosas diferentes, ¿no?, innovando en muchas ocasiones, como bien decías antes, en productos que son humildes, ¿no?, y muy básicos, o por lo menos así se han catalogado. Y lo que hemos visto es qué más podemos hacer para seguir avanzando en este proyecto, ¿no? Lo que queremos es generar economía, lo que queremos es generar empleo y a su vez eso genera riqueza. Entonces, bueno, hemos visto la oportunidad de ir uniendo, ¿no?, a un producto como la patata a otros productos del sector hortícola que nos pueden aportar mucho, ¿no? Y
poco a poco ser esponjas, ¿no? Ir absorbiendo ese conocimiento, y por eso hemos visto que una empresa como Agrícola Villena nos podía complementar muy bien y aprovechar muy bien esas sinergias, hablando de productos como has dicho, ¿no? Como la zanahoria, el puerro, el apio, bandejas de sustituto vegetal, etc., y muchos proyectos más que tenemos para esta empresa, para Agrícola Villena, y luego Natuber, pues pensando también en esas empresas y en ese potencial consumidor de ese producto ya con una cierta transformación, ¿no? De patata pelada y cortada, y bueno, hemos creído que también íbamos a fusionarlo muy bien con nuestro proyecto, y simplemente es tener ganas de hacer cosas, ¿no? Y de seguir creciendo y de seguir mostrando ilusión todos los días por lo que haces, ¿no? Muy bien, gracias, José. Como sabéis, si hay alguno que está aquí, que ha venido más años al Foro Guadarrama, siempre traemos un empresario de Castilla y León y un empresario de Madrid. En el caso de Gerardo, cumple las dos facetas. Es vicepresidente de MAU y es presidente de Trapa. Digo, Gerardo, qué fácil me lo has puesto este año, que no tengo que estar buscando empresarios de Madrid. Te quería comentar, Gerardo, aquí nos acompañan hoy desde presidentes de grandes multinacionales hasta empresarios de pymes. ¿Podrías decirme si hay mucha diferencia entre gestionar una gran corporación como es MAU a una empresa familiar, bueno, cada vez más grande, pero que en principio es una pyme como es Trapa, o siempre hay unos estamentos básicos que sirven para la gestión para las dos? El estamento básico en este caso es la empresa familiar, que es algo fundamental y que siempre diferencia a una multinacional con diferentes socios o que pertenezca a la bolsa, ¿no? Y después algo que sí que lo diferencia, o por lo menos nosotros sí que lo hacemos, es que en una empresa más grande los dueños siempre están más de una manera estratégica. En el caso de Trapa, y viniendo de donde se venía además, estás de una manera más ejecutoria. Es ejecutor y lo que tienes que hacer es por velar por todo lo que se hace. Lo otro, como bien te digo, en la grande eres estratégico, mucho más de futuro y viendo hacia dónde quieres manejar la compañía. Más largo y quizás la pyme más corto o medio plazo, que es lo que tienes que medir, ¿no? Y como siempre, la ilusión, eso sí que impera en las dos. Me parece muy bien ese eufemismo, o sea, que estás más metido en el barro en Trapa que en MAU. Sí, José Luis, también me ha ayudado mucho, José, cuando fui a ver vuestra empresa, antes hemos aludido en las intervenciones el tema de un problema, ¿no? Captación, retención de talento. Yo claro, imaginaos en León, un sector como el de la patata, que no parece que sea Google, y vosotros ya tenéis más de 1.000 trabajadores, y me llamó la atención los eslóganes que teníais en el pasillo de la fábrica para inculcar esos valores a los empleados. ¿Cómo hacéis allí para captar y retener el talento en León, para un sector como el vuestro, que en principio no parece que sea muy atractivo y lo estáis consiguiendo? Y también un poco cómo integráis, porque tenéis también ya un porcentaje importante de trabajadores que son extranjeros o no nacidos en España. Bueno, yo creo que a mí me gustaría en este foro fantástico de empresarios, que la verdad es que, bueno, estar aquí pudiendo dar nuestra visión de lo que hacemos ya es un auténtico privilegio, ¿no? Yo lo que tendría que hacer es estar aprendiendo de todos ellos, sin lugar a dudas, y lo digo con total honestidad. Y también dejaría una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué entendemos cada uno por talento? Porque también es una palabra que a mí últimamente no me está gustando nada, ¿no? Se está utilizando ya de una manera excesivamente manida y que yo creo que está perdiendo el fondo de lo que es el talento. Mi definición de talento, que creo que es lo que tenemos que hacer para atraer a personas, ¿no? A nuestras empresas, es saber la capacidad que tiene cada persona para hacer su trabajo, ¿no? Y yo lo definiría como la suma un poco de tres conceptos, ¿no? Que es la personalidad, que no podemos cambiarla nunca, porque mucha gente piensa, no, esta persona es así, le voy a hacer que cambie. Eso es imposible, la personalidad hay que convivir con ella y saber cómo tratarla, pero luego sí hay otros dos conceptos que sí que podemos trabajar internamente en cualquier empresa, que es la motivación, por supuesto, y las habilidades. Y eso sí que es cuestión nuestra de poder hacerlo. Nosotros, para atraer a ese tipo de personas hacia lo que nosotros hacemos, lo único que tenemos que hacer es enamorarlas. Necesitamos ilusionarlas, necesitamos que piensen que van a ser felices trabajando con nosotros. Yo estoy un poco cansado también en muchas ocasiones de ver que se une
que se desune, perdón, lo que es la vida familiar de la vida profesional. Y creo que hay que unirlo más que nunca. Es decir, una persona que disfruta mucho trabajando va a ser mucho más feliz en su vida personal y el que es muy feliz en su vida personal puede ser muy feliz trabajando. Lo que hace falta es poner el ambiente para que eso suceda, y creo que esa es labor nuestra, ¿no? Y en muchas ocasiones tendemos a dividirlo mucho y lo que queremos es que cada uno venga a trabajar porque quiere realmente trabajar. Es muy duro cuando escuchas algunos porcentajes, ¿no? Estadísticamente, que puede haber un 50 o 60% de personas que odian su trabajo. Y decimos, joder, es que las personas odian el trabajo, qué mal, no, qué mal no. Vamos a mirarnos internamente a ver qué estamos haciendo para que eso suceda. Entonces es cuestión de, vuelvo a repetir, de que vean un proyecto que les interese, que les guste, que les motive, que no les preocupe trabajar, que disfruten en ese día a día trabajando y haciendo equipo, ¿no? Y yo creo que la labor de las personas que tenemos esa posición de liderazgo, tenemos una responsabilidad máxima en que eso suceda, ¿no? Y trasladárselo muy bien a nuestros equipos. Y a partir de ahí yo lo veo relativamente fácil. Pues nada, hay que hacer felices a las plantillas. Gerardo, ¿vosotros cómo lo habéis hecho con Trepa? Porque además estáis, bueno, los que no conozcáis la zona, Dueñas está cerquita, donde hay un polo industrial relacionado con la automoción, hay también potentes industrias agroalimentarias. ¿Vosotros cómo habéis hecho para captar y retener ese talento en Trepa? Pues la verdad que es un tema complicado porque efectivamente tenemos Valladolid al lado, Palencia al lado, con lo cual nuestra principal competencia somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí que hemos buscado desde el principio es transmitir, pues lo que os comentaba antes, nuestra ilusión y nuestro esfuerzo a todos los trabajadores y que vean que es un proyecto no solo de trabajar, sino de familia, que Trapa tiene que ser, como decimos nosotros de broma, ya perteneces a la familia trapense, ¿no? De que ya estás con nosotros y ya tu tranquilidad tiene que estar en venir a trabajar, hacértelo lo más fácil posible y que tú puedas disfrutar de la familia, que es la que tienes aquí en el trabajo y la que tienes fuera, como bien decía él. Entonces, luego sí que es verdad que los niveles de salario son diferentes y las capacidades y el talento que conseguimos traer es complicado porque todas las empresas cada vez son mucho más especializadas y necesitamos algo que la zona le cuesta realmente traer, ¿no? Porque al final se vienen todos a Madrid o a una gran ciudad. El desplazamiento es algo que en Castilla y León como que nos cuesta mucho, aunque sean 20 kilómetros, nos parece un mundo. Los que somos de Madrid, 20 kilómetros no lo medimos en kilómetros, lo medimos en tiempo, porque ya sabemos que como hoy, pues yo he tardado una hora en venir aquí y son 9 kilómetros. Entonces, esas ventajas que tenemos en Castilla, a mí sí me gustaría abogar por ellas, porque de verdad la calidad de vida en Castilla, salvando las distancias con Madrid, es muy superior. Entonces, el tema de las empresas es importantísimo tenerlo ahí porque de verdad que marca la diferencia. Si nosotros tenemos unas pequeñas obras en la estación del tren de Valladolid, hemos tardado 3 minutos más y ya estábamos de los nervios. Claro, esto lo cuentas aquí y dicen, pero si eso no es ni atasco. El tema de la innovación, me gustaría que nos explicarais, patatas y jurusas, os digo, la patata, toda la innovación que lleva, que estáis haciendo desde la empresa, José, ¿te lo puedes compartir con nosotros? Bueno, otra palabra complicada de analizar, ¿no? La innovación. Yo creo que se utiliza mucho últimamente, lo mismo que la inteligencia artificial, y yo creo que las empresas llevamos innovando históricamente. Da lo mismo que sea en Pero esa bolsa no existía hace 4 o 5 años, ¿no? Sí, en concreto desde el año 2011. Fíjate. O sea que creo que, pero bueno, independientemente de esto, que es un tema totalmente puntual, sí que es cierto que de una manera o de otra todas las empresas innovamos. Al final, quien piense hoy que innovar es algo extraordinario o que está de moda, pues creo que comete un error y que es el principio posiblemente del fin de cualquier empresa. Tenemos que estar abiertos a todo, intentar pensar cómo podemos facilitar principalmente la vida a esas personas, trabajadores que nos acompañan, socios en todo este proyecto, pues para que trabajen de la manera también más cómoda. Para eso sí que sirve la tecnología y lo mismo que la innovación o la inteligencia artificial centrada más
en todo lo que nos pueda aportar en el sector primario, ¿no? Realmente creemos que ahí sí que podemos extraer mucho, ¿no? ese potencial que muchas veces pensamos que tiene que ser en otro tipo de empresas, ¿no? Y realmente tenemos que hacernos todos un examen de conciencia de que el ser humano puede hacer muchas cosas, pero el ser humano lo primero que tiene que hacer es alimentarse y estar bien. Como no esté bien, difícilmente vamos a poder enfrentar cualquier reto, ¿no? Cualquier proyecto. Y lo primero que tenemos que hacer es conservar el sector primario, apoyarles. Necesitamos un sector primario muy potente y un sector primario que a su vez, que aparte de hacer las cosas bien, que para eso nos puede ayudar mucho la tecnología, y de hecho ya llevamos muchos años aplicándola, sea un sector primario que realmente tenga una rentabilidad, y yo utilizo la palabra siempre contundente. No podemos permitirnos que un sector primario solamente tenga la rentabilidad para cubrir costes. Ese es el mayor de los errores. Necesitamos que tenga una rentabilidad potente. ¿Para qué? Para que se pueda seguir invirtiendo. Nosotros, evidentemente, acompañamos al sector primario a todos los niveles, incluido el económico, que es muy importante, y es una manera de estar aprovechando, ¿no? Ese concepto de innovación absolutamente en todo lo que hacemos. Las máquinas están muy bien. Todo lo que tú has comentado, que has visto en nuestra planta, está muy bien. Eso ayuda a ejecutar procesos, pero también digo que no dejan de ser hierros, ¿no? Y lo utilizo muchas veces. Son hierros que tienen que complementar a la persona para intentar hacer su vida mejor y que seamos más eficientes y dediquemos nuestros recursos personales en otras cosas que aporten mucho más valor. Para eso sí que sirve la innovación y la tecnología. Oye, José, me gusta mucho eso, el término de rentabilidad contundente. Yo creo que es lo que aspiramos todos los que estamos en esta sala. Rentabilidad contundente. Gerardo, en vuestro caso, todo el tema de la innovación, habéis disparado el número de referencias, también apostáis por colaboraciones con otras empresas para lanzar productos nuevos. Explícanos un poco cuál es la estrategia de Trapa en el tema de innovación para lanzar nuevos productos y en el tema también de la colaboración con otras empresas. Bueno, nosotros en principio la innovación la tuvimos que atajar porque al final Chocolates Trapa estaba donde estaba y no avanzaba en su situación y tenía que volver a los lineales y a las mentes del consumidor. Nosotros fuimos los primeros que quitamos el aceite de palma a todos los chocolates, cosa que fuimos los pioneros. Después todos los productos son sin gluten y, aunque parezca una innovación, eso es un gran esfuerzo a nivel de compañía. No es fácil hacer estos cambios y después de conseguir transmitirlo esto a los consumidores, ¿no? Después, hacer colaboraciones con otros, como hemos hecho ahora, que hemos sacado el tema del tetra de chocolate a la taza con una empresa de Zamora, pues nosotros siempre nos gusta hacer estas colaboraciones con empresas e innovar con ellas. Es de la mano para conseguir productos que crees esa necesidad a los consumidores, ¿no? Por ejemplo, este chocolate se puede consumir frío. Míticamente en la cabeza siempre tenemos la taza que tiene que ser caliente, que como bien sabes en la tienda lo tenemos frío y es una de las mejores bazas de venta, ¿no? Entonces la innovación al final sí que tiene que venir por parte de las máquinas, pero yo ahí lo vería más como tecnificación, y después el tema de la innovación es para el consumidor y hacerle la vida más fácil. Y el tema de los mercados exteriores, como os comentaba antes Luisa, también hacemos el foro Tres Mares con Cantabria, en Santander. Si alguno de las empresas que estéis aquí de maíz tenéis intereses allí, también es un mercado dinámico, pues daros por invitados cuando lo lancemos. Hoy nos acompaña el presidente del puerto de Santander. Entonces, vosotros, el tema de los mercados exteriores es importante, ¿cómo los abordáis, José? Vamos a ver, a nosotros directamente en estos momentos no nos afecta porque, bueno, la frescura y los productos que trabajamos y que comercializamos, pues bueno, no tenemos una exportación hacia mercados que nos puedan condicionar. Pero también, por mi parte, sería poco lógico que no dijera que me preocupa, ¿no? Yo creo que te afecte más directamente o menos, nadie vive en un oasis, ¿no? Pensamos que, bueno, nuestra empresa, nuestro grupo va bien, parece que nos queremos olvidar de lo demás, ¿no? Y creemos que ese es un error. O sea, nosotros necesitamos que haya una coyuntura positiva para todas las empresas que hay en este país. Ya no voy solo a ceñirme
a la Comunidad de Madrid o a Castilla y León, y necesitamos que estemos cómodos y que podamos trabajar bien, ¿no? Por lo cual, toda esa coyuntura sí que nos afecta. O sea, cuanto más fuertes sean las empresas, más cómodas estén, mejor economía puedan generar, pues mejor irá la sociedad. Por lo cual, yo sí que estoy realmente preocupado por toda esta situación, pero principalmente porque lo que siempre creo que hay que demandar a las administraciones es que no nos muevan el tablero. No les pedimos nada más, simplemente estamos en este tablero, nos movemos en él, punto. Ya nos encargaremos nosotros de hacer bien nuestro trabajo, que es lo que siempre yo traslado en un foro como este, o puedo trasladar a grandísimos empresarios, ¿no?, como están aquí, que no estemos todo el día pensando en lo que está haciendo la Administración, ¿no?, porque creo que perdemos recursos y perdemos tiempo. Necesitamos centrarnos en lo que sabemos hacer y donde tenemos realmente poder de decisión, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer las cosas bien. Y si en muchas ocasiones lo que hay externo ya lo sabemos, ya lo conocemos, intentaremos entre todos que vaya mejor, pero no podemos estar todo el día flagelándonos, todo el día pensando en lo negativo de todo, porque con actitud negativa no se va a ninguna parte. Entonces, bueno, yo utilizo muchas veces una expresión que creo que es muy representativa mi vida, relacionada con mi vida profesional, que es que a mí me gusta levantarme todos los días por la mañana para aportar cosas al día. Yo para transitar por esta vida de manera, como digo en muchas ocasiones, insulsa, ¿no?, sin hacer nada o simplemente esperando un lunes a que llegue un viernes, creo que con esa actitud no se puede ir por la vida. La actitud tiene que ser otra y creo que aquí estamos en un foro donde eso creo que lo llevamos a rajatabla entre todos de manera permanente. Y en vuestro caso, Gerardo, el tema de los mercados exteriores, ¿también lo habéis potenciado? A ver, nosotros siempre hemos tenido vocación de exportar, ¿no? Y la verdad que desde que lo cogimos, que teníamos un solo cliente, cuando has dicho lo del Milla, uno solo de exportación, ahora estamos en más de 50 países y la verdad que el esfuerzo ha sido grande. ¿Qué nos afecta? Sí. Casualmente nosotros en Estados Unidos no tenemos mucho, pero sí que es verdad que nosotros ya estamos acostumbrados a sufrir vaivenes al estar en 50 países. Nosotros, como conocéis bien, tenemos la materia prima, que es el haba de cacao, que esto ha subido más de un 400% en el último año y medio, con lo cual ya con eso ya hemos aprendido a manejarnos en el tema de aranceles, de tema de especulación, porque aquí la bolsa favorece todo lo que sean estas noticias. Entonces nosotros al final seguimos nuestro camino y lo que hacemos es pues adaptarnos un poco a los países, porque eso sí que es verdad que los consumos y los sabores son diferentes. Por ejemplo, en China todo les parece absolutamente dulce y eso obedece a que efectivamente sus papilas gustativas son diferentes a las nuestras. Es curioso, pero eso hay que saberlo. Entonces, en diferentes países, pues como en países árabes que también exportamos, pues eso es justo lo contrario. Les encanta cuanto más dulce mejor. Entonces nosotros no nos fijamos mucho en las noticias. Yo siempre digo una anécdota que sé que os va a chocar, pero yo hace 20 años que no veo la televisión, para no deprimirme. Así os lo digo, un poco a colación de lo que tú decías, porque yo al final lo que hagan o dejen de hacer los de fuera no nos ha influido mucho ni en Trapa ni en Mao. Nosotros hemos seguido nuestro camino y hemos seguido haciendo las cosas y para quien nos debemos, que al final es toda nuestra familia y todos nuestros empleados, que es lo que tenemos que mirar cada día y buscar nuevas oportunidades, que es lo que hacemos. Nosotros asistimos a más de 12 ferias internacionales, con lo cual nosotros seguimos con nuestra función y sí que es verdad que ahí apoyan mucho a administraciones para poder salir fuera, como ICEX, como todas, que eso es fundamental, les ayuda para poder salir. Sí, José, y el tema de sostenibilidad, vosotros que es sector primario, si sostenible es vuestro sector, ¿cómo lo abordáis? Bueno, volvemos a lo mismo, es un término que ya tenemos que dar por hecho, ¿no? O sea, es que no podemos pensar de otra manera. Y dentro de la sostenibilidad tenemos también mucha costumbre de pensar siempre en la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Pero es que hay muchos tipos de sostenibilidad y poco se piensa en la sostenibilidad económica en muchas ocasiones, ¿no? Si las empresas no van bien, si las empresas no generan un ambiente confortable para trabajar y que eso conlleve esa rentabilidad, ¿no?, que necesitamos para también cooperar con la sociedad,
es imposible llevar a cabo sostenibilidad ambiental. Primero tiene que estar la sostenibilidad económica, que es la que te genera recursos, porque mantener una buena sostenibilidad ambiental es cara, no es económico. Por lo cual, como no tenga los recursos, es imposible. Entonces, yo creo que hay que analizar muy bien ese término, pero evidentemente es que llega un momento en el que estamos en una vorágine de cambio tan permanente, ¿no? Estamos en un mundo tan camaleónico, ¿no? Que tienes que estar permanentemente mutando todo para seguir siendo eficiente, ¿no? Y seguir llevando adelante tus proyectos, que hay términos que hoy son noticia y mañana ya no deben de ser noticia, ¿no? Y mucho de lo que estamos hablando de innovación, tecnología, inteligencia artificial, sostenibilidad, se tiene que dar por hecho. Eso tiene que ser innegable e innegociable en ninguna empresa. Si no, las empresas se van a morir. Eso es una realidad. Y recuerdo una frase, una entrevista que le hice a un director general de una antigua caja, de esas que desaparecieron las 52 que había, y me decía, a mí me gusta la obra social después de los beneficios, no antes. Y cuando le nombraron director general de esa caja, fue lo primero que hizo. Dice, la obra social, cuando tengamos los beneficios, ya discutimos el presupuesto. Bueno, ni con eso. Pero creo que hay que mantener una distancia entre el ejemplo que tú estás poniendo y el ejemplo de todas las personas que estamos aquí, que el concepto empresarial creo que es totalmente diferente. Muy claro. Bueno, para no irnos de tiempo, me voy a cargar el turno de preguntas. Luego vamos a tener un vino español cóctel. Tenemos aquí a nuestros dos compañeros de mesa, a estos grandes empresarios. Entonces, luego ya allí, pues con el vino español o la cerveza Mao, podemos preguntar ya lo que consideréis. Y sin más, yo creo que se han ganado un aplauso tanto José como Gerardo. Bueno, pues a continuación pasamos a hacer entrega de los 11º premios internacionales a las embajadas de Corea del Sur, El Salvador, Hungría, Sudáfrica y Túnez. Castilla y León Económica premia a la Embajada de Corea del Sur por respaldar las relaciones comerciales con España, ya que en 2024 exportamos productos por valor de 1.800 millones de euros, mientras importamos mercancías por un volumen de 3.754 millones. Entrega el premio César Losada, CEO de Kitchen House, y lo recoge Eon Gio Sim, consejero para Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Corea del Sur. Castilla y León Económica premia a la Embajada de El Salvador por respaldar las relaciones comerciales entre España, ya que en 2024 exportamos productos por valor de 136 millones de euros, mientras importamos mercancías por un volumen de 63 millones. Entrega el premio César Pobián, presidente de Iberaval, y lo recoge Óscar Francisco Aguilar, ministro consejero de El Salvador. Castilla y León Económica premia a la Embajada de Hungría por respaldar las relaciones comerciales con España, ya que en 2024 exportamos productos por valor de 2.205 millones, mientras importamos mercancías por un volumen de 3.659 millones. Entrega el premio Iván Gómez Rojo, presidente del Grupo Empresarial Tecozan, y lo recoge Katalin Tot, embajadora de Hungría. Castilla y León Económica premia a la Embajada de Sudáfrica por respaldar las relaciones comerciales con España, ya que en 2024 exportamos productos por valor de 1.420 millones, mientras que importamos mercancías por un volumen de 1.349 millones. Entrega el premio Ángel Rodríguez Lagunilla, presidente de Ibeco España, y lo recoge Sanki Metembi Mejangele,
embajadora de Sudáfrica. Castilla y León Económica premia a la Embajada de Túnez por respaldar relaciones comerciales con España, ya que en 2024 exportamos productos por un valor de 863 millones de euros, mientras importamos mercancía por un volumen de 1.038 millones. Entrega el premio Jesús Martín Herrero, director comercial y de formalización de Aval Madrid, y lo recoge Fatma Onrani, embajadora de Túnez. Enhorabuena a todos. Para clausurar la jornada contamos con la presencia de Carlos Martín Tobalina, viceconsejero de Economía y Competitividad de la Junta de Castilla y León. Carlos, cuando quieras. Hace calor, ¿eh? Bueno, buenos días a todos. Y en primer lugar, querido Alberto, querida Luisa, gracias por invitarnos a participar en esta jornada. Disculpo la ausencia de nuestro presidente de la Junta de Castilla y León, el consejero de Economía y Hacienda, por cuestiones de agenda hoy no pueden estar. Y bueno, lamentablemente os ha tocado en este caso la parte institucional a un viceconsejero y a otro anteriormente, que somos una rara avis en esto de los gobiernos regionales autonómicos, porque estamos acostumbrados a jugar entre líneas y demasiado cerca de la parte muy institucional, a veces te quemas, y también, que es lo que más nos gusta en la parte técnica, para intentar contribuir en la medida de lo posible, ayudar a generar inercias positivas en la parte económica, ¿no? Disculpo a mi amigo y compañero Daniel, el viceconsejero de la Comunidad de Madrid, que ha tenido que salir también por una cuestión de orden y de agenda que le impedía estar en esta clausura y así me lo ha pedido. Saludo, como no puede ser de otra forma, a los señores embajadores, consejeros comerciales y les doy la enhorabuena por su merecido premio y reconocimiento. Saludo a todas las empresas aquí presentes, empresarios de la Comunidad de Madrid, de Castilla y León y, por supuesto, institucionalmente también veo a varios presidentes, presidente de COE-CECALE, del CES, presidente de Empresa Familiar y de otros intervinientes, empresarios, compañeros, excompañeros de Gobierno regional. Juan, que te veo con buena cara, la paternidad te sienta muy bien, así que bienvenido. Bueno, una serie de reflexiones, si les parece. Desde la parte económica uno no es muy institucional y no tiende a serlo y no está acostumbrado a serlo, así que intentaré ser breve porque hace calor y porque Alberto está deseando que termine esto para poder ir, ¿verdad?, a la parte ya de networking. Lo primero es el undécimo, ¿no?, la 11ª sesión, jornada, evento de este foro Guadarrama para propiciar encuentros entre empresas de Castilla y León y empresas de Madrid. Os animo a los dos, que tenéis mucho éxito, ya que tenéis también en funcionamiento, en éxito, el Foro Tres Mares, para que podáis acometer nuevos proyectos y desafíos. Igual hace falta uno con Galicia, otro con Asturias, otro con Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura, y yo creo que ahí ya no queda más. No tocamos, tenemos mucha afinidad con Andalucía, pero no hay, es que hablar de fronteras, estamos en España, ¿no? Hay el País Vasco, pero ahí habría que utilizar, es más caro porque hay que utilizar pinganillo, ¿no? Aunque como sería privado, eso estaría igual financiado por la parte privada, ¿no? Yo creo que no hace falta tampoco, porque sería ideal poder tener un foro de este tipo con el País Vasco si se hablara de economía en un idioma común, el de la economía, ¿verdad? Porque muchas veces estamos demasiado alejados la realidad y el relato de la realidad económica, que es la que nos trae y nos debe importar a todos.
Sobre el Foro Guadarrama, donde he estado aprendiendo, tanto yo como mi compañera, directora de Inversiones e Internacionalización, que ha venido conmigo también a participar en el networking, Verónica García, quizás en la mayoría del análisis que ha hecho José, que lo ha hecho muy bien, y te doy la enhorabuena, estamos absolutamente de acuerdo, menos con una serie de cuestiones que no conviene polemizar ahora, pero que igual en las breves reflexiones que voy a trasladar también comentaré muy brevemente. Comparar Castilla y León desde el punto de vista económico con Madrid no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Lo que tiene sentido es ver la complementariedad entre los dos territorios. Pero claro, si hablamos de extensión, la Comunidad de Madrid 8.000 kilómetros, Castilla y León 94.000, es decir, 12 veces más Castilla y León. Bueno, nos vale de lo que nos vale, pero bueno, somos más grandes, ¿no? Si hablamos de población, Madrid casi 7 millones de habitantes, Castilla y León 2,5 millones. Madrid tiene 2 veces con 7 más, casi 3 veces más que Castilla y León. Si hablamos de densidad de población, Castilla y León 25 habitantes por kilómetro cuadrado, Madrid 880, unos 35 veces más de densidad de población. Si hablamos de PIB, Madrid 293.000 millones de euros, Castilla y León 70.000, 4 veces más Madrid que Castilla y León, lo cual no quiere decir nada. Desde el punto de vista empresarial, económico, tiene que decir quizás sobre la capacidad que tienen las políticas económicas públicas de apalancar y de impulsar economía, ¿no? No significa que la política económica de Madrid sea mucho mejor que la de Castilla y León, es simplemente parecida, pero con sus singularidades distintas. Tiene una inercia liberal, que los que somos economistas y más de corte liberal siempre agradecemos y aprendemos, pero en Castilla y León es un poco distinto y un poco más difícil, porque existe una gran dispersión, existe desequilibrios y en ocasiones tienes que utilizar palancas más vinculadas al gasto público que durante un tiempo limitado generen inversión y sobre todo para ayudar a aquellas comarcas donde no hay desarrollo, a que haya infraestructuras para generar inversión y para llevar empleo. Así que antes, yo creo que era José el que hablaba del gasto público y creo que te referías, sottovoce, al keynesianismo, ¿no?, dentro de la política pública. A ver, si Keynes se levantara de su tumba, mataría a todos los partidarios de Keynes a día de hoy, porque no decía lo que dicen que decía. Decía que cuando tienes un ciclo positivo, tienes que ahorrar para cuando viene negativo, invertir en gasto público. Y yo no defiendo a Keynes, Dios me libre, no lo defiendo. Pero digo que cuando haces políticas públicas en un territorio tan grande como Castilla y León, en ocasiones tienes que utilizar parte del ahorro para invertir en territorios y buscar reequilibrios. Por eso, y por otras cosas, afortunadamente o lamentablemente no somos tan liberales, generalmente, en la política económica en Castilla y León como lo puede ser en Madrid, porque Madrid tiene algo que no tiene el resto de España, y es concentración, es inercia, es capacidad de generar economías a escala, es una mayor propensión al consumo y es concentración de recursos, y eso genera riqueza. Si se gestionan bien y si se apoyan desde la parte pública, que muchas veces la mejor forma de apoyar esto desde la parte pública es no tocarlo, no intervenir, dejar que el precio sea el que establece una especie de justicia económica. No hay mayor Dios en la economía que el precio. Es el que establece el mejor eficiente a los recursos. Por lo tanto, a más dispersión es necesario más gasto público, pero sin pasarnos. Y es necesario más esfuerzo por impulsar el crecimiento en entornos donde existen desequilibrios. Y en Castilla y León existen desequilibrios. Tenemos que tender a buscar inversiones a corto plazo, sin que se hagan estructurales, porque luego generan ineficiencias, para impulsar equilibrios, para impulsar infraestructuras, para atraer empresas. Eso es fundamental. ¿En qué en Madrid es tan importante sobre Castilla y León? ¿Y qué tiene que ver Castilla y León en Madrid?
Pues dentro de ese concepto que hablaba de complementariedad, Castilla y León puede ofrecer a una economía tan centrípeta como la de Madrid. Centrípeta dicen que es esa energía que tiende a expulsar, ¿no? Los ingenieros lo sabéis, aunque dicen que no es real, en economía sí que lo es, que expulse y que genere inversión alrededor. Pues tiene que ver en qué somos complementarios. Castilla y León estamos desarrollando 14 millones de metros cuadrados de suelo industrial para los próximos 4 años que ponemos a disposición de las empresas. Y Madrid no es que expulse empresas, es que tiene una capacidad tan centrífuga de generar inversión, porque genera confianza en sus políticas más liberales, que es capaz luego de buscar otras alternativas donde colocar esos recursos y esos fondos. Tenemos energía, generamos energía. Más del 90% de la energía que se genera en Castilla y León es energía renovable. Una lástima que luego la perdamos cuando la metemos en la red. La perdemos para los intereses de Castilla y León y a veces no se gestiona lo suficientemente bien y nos pasa lo que pasó el día 28 de abril. Pero bueno, eso no es una cuestión autonómica. Eso sí que no es una cuestión autonómica. Tenemos infraestructuras y conexión y buenas comunicaciones, aunque tiene que mejorar especialmente en el entorno rural. Talento. Hablaba antes José Luis del talento, estoy completamente de acuerdo con el apunte que hacías sobre el talento. El talento, la innovación, estos conceptos que son tan empresariales, tan básicos, si los colocas en el ámbito público se prostituyen. Por eso empecemos a tener demasiada recelo sobre esas cuestiones que son tan fundamentales, ejes del crecimiento en cualquier territorio. Y en esto el talento es fundamental, especialmente en los territorios rurales donde necesitáis talento para arraigar valor, no solo al sector secundario, al primario. Sin vosotros, el sector primario tiene mucho menos valor, porque no le dais continuidad al valor añadido de la producción primaria. Por eso necesitamos ese tipo de empresas, las agroalimentarias. Tanto José Luis como Miguel hoy Gerardo, hoy nos estabais hablando de esta cuestión y hemos aprendido sobre estos temas, ¿no? Necesitamos, ¿y en qué somos complementarios con Madrid? Intentamos tener apoyos al inversor, intentamos tener apoyos en la parte de financiación, tener un sistema, está por aquí el presidente de Iberaval y me ha parecido ver también al director general de Iberaval, un enfermo optimista, que está muy bien que lo sea y que siempre es bueno estar cerca de él porque te insufla ánimos, ¿verdad? Así que una buena estructura financiera que apoya el que puedan expandirse negocios porque somos ahorradores y como tales tenemos esa capacidad de poner esos recursos que se ahorran para invertir. Primero hay que ahorrar, ¿verdad? Primero hay que ahorrar para invertir. Si no, le damos a la maquinita y generamos lo que generamos. Bueno, pues en Castilla y León somos ahorradores y tenemos recursos como para poder invertir. Y tenemos un buen sistema financiero. Tenemos un buen sistema de apoyo a la internacionalización. Tenemos un buen sistema de apoyo a la internacionalización. Antes hablaba, creo que era José Luis, Gerardo, especialmente que estáis con nosotros en bastantes ferias internacionales, hablabas de ICEX, es ICECIL, que si no luego me matan con lo que venís. Es el instrumento de la Junta de Castilla y León que apoya la internacionalización y con el que habéis venido con nosotros ya creo que en 8 o 9 ferias. Estamos reforzando todo ese apoyo porque en una comunidad autónoma como la de Castilla y León, que tiene un grado de exposición de apertura del 30% de su riqueza, exportamos 21.000 millones, generamos 70.000 millones de riqueza. El 30% de nuestra riqueza está vinculada a la apertura al exterior. Necesitamos que las empresas salgan al exterior, que crezcan, que busquen, que reduzcan el riesgo, que busquen nuevos mercados. Y en los nuevos mercados, en el exterior, si no tienes un producto innovador, no puedes sobrevivir. Podrás exportar puntualmente, pero no puedes sobrevivir. Por eso es tan importante la innovación en la parte exterior y por eso nosotros ponemos tanto énfasis en esta parte. Tenemos estabilidad, somos previsibles para lo bueno y para lo malo y tenemos un adecuado equilibrio entre sectores empresariales de distintos ámbitos industriales, de servicios y especialmente del sector primario. ¿Qué puede ofrecer Madrid a Castilla y León? No hace falta que lo diga, pero hombre, mercado creciente, mercado vigoroso, entorno bastante atractivo respecto a la presión fiscal,
me voy a acercar un poco a Santiago en esto, posiblemente Madrid tenga menos presión en otro tipo de inspecciones, ¿verdad?, que nos afectan a los castellano-leoneses. Están más diluidos en esto de las presiones fiscales y las presiones sobre inspecciones de trabajo, que son costes ocultos en muchos casos. No decimos que tengamos que tener menos, pero tampoco más. Vamos a ser libres en todo el ámbito y vamos a intentar evitar costes ocultos. Eso también es burocracia. Buscamos la estabilidad de Madrid y la confianza que le da a un territorio que, más que un territorio, es un concepto. Porque Madrid, más que un territorio, es un concepto. No voy a hablar de libertad, voy a hablar de economía centrífuga y centrípeta. La capacidad de generar fondos, recursos y sacarlos al exterior porque generas la suficiente riqueza como para poder invertir en el exterior. Y en eso Castilla y León es complementario con Madrid. ¿Hacía falta un foro como este para ponerlo de manifiesto? Pues igual no, pero es muy necesario el que podamos debatir, consensuar, hacer networking y ver posibilidades de inversión en los dos ámbitos. El 30% de los proyectos de inversión que hoy estamos trabajando en Castilla y León, nuevos proyectos de inversión, vienen directamente de Madrid. Si sumamos los que se filtran a través de Madrid, son más del 50%. La inversión exterior que llega a Castilla y León pasa por Madrid en más de la mitad de los intereses. ¿Somos complementarios? Absolutamente. ¿Qué desafíos tenemos ambas economías? Bueno, pues tenemos un escenario, ahí me vas a permitir que pueda disentir un poco con lo que comentabas, porque sí que ha sido muy certero, en mi opinión, en todo lo que has dicho, pero en algunas cuestiones, igual por eso de jugar entre líneas, en mi caso voy con el freno de mano puesta. Esto del optimismo desmesurado a veces nos puede llevar a malos entendidos. Tenemos un escenario de crecimiento, sí, pero menguante. Castilla y León no es una comunidad autónoma especialmente, está terciarizada como cualquier territorio desarrollado, pero no está especialmente enfocado al turismo, de lo que hablabas. ¿Por qué crece España? Por el turismo, por la inmigración, por el gasto público, mucho gasto público, y todo eso tiene las patitas cortas. Por lo tanto, ojo. Entonces, tenemos que enfocarnos y entender que vamos a un proceso de crecimiento menguantes. Antes hablaba con la directora de internacionalización de qué estamos viviendo en nuestro comercio exterior en Castilla y León, que como os decía antes es una economía muy abierta. Bueno, pues crecimos en el 2024 un 16%. En los 3 primeros meses del 2025 estamos flateando. Estamos ya en el 3 y pico % de crecimiento de exportaciones respecto a los 3 meses anteriores del año pasado. Y no es una cuestión de Estados Unidos solo. Otra reflexión. Ojo. Está bien hablar de presidentes de países. Pero un país democrático ha ido a elecciones hace 6 meses. Hay un partido político que las ha ganado por mayoría absoluta. Nos puede gustar o no. Tienen un plan y lo están llevando adelante. Tienen un plan porque tienen un objetivo. El objetivo no solo es bajar los tipos de interés, no solo es deflactar su economía, es exportar más, es hacerse más importantes en un proceso de guerras comerciales entre 3 grandes bloques. 2 que lo tienen claro, Estados Unidos, que tiene el dólar y la iniciativa y el gasto tremendo privado de 350 millones de habitantes que les gusta gastar y que invierten. China, que tiene un plan, no a 5 años, a 50 años, con una grandísima capacidad industrial imbatible. China industrialmente es imbatible, quitémonos ya las caretas, es imbatible. Y Europa, que tiene un plan, lo tenemos que conocer todavía, o son 27, o son 27, pero igual algún día nos ponemos de acuerdo en que todo esto pasa por una serie de conceptos que son fundamentales. Tenemos un riesgo de concentraciones empresariales en el proceso que vamos a vivir de más inflación y más proteccionismo. En ese sentido, las concentraciones empresariales a territorios como Castilla y León no les viene mal en tanto en cuanto seamos competitivos. Tengamos energía barata, renovable, pero barata, suelo industrial, talento
y seamos rápidos y estables en el proceso administrativo, porque esos son los costes ocultos que están mirando ahora a día de hoy las empresas para invertir o para concentrar. Y en las concentraciones un territorio suele salir ganando y otro perdiendo, o dos salen perdiendo y uno ganando. No hay cierres, pero sí que hay concentraciones. Y las concentraciones llevan cierres de unidades productivas. Lo están viendo, lo vamos a ver y lo vamos a seguir viendo. Todo esto de Azucarera, de Bimbo y de lo que va a ocurrir o que está ocurriendo en el sector de automoción es un ajuste. Mercado menguante, hay que ajustar. Las empresas toman decisiones para no perder, pero sí es lógico. En eso creo que acertamos, sobre todo porque si la visión es sobre lo que significa Castilla y León con Madrid, nosotros lo enfocamos mucho al sector industrial, porque somos más industriales que la media de España. Y nuestra economía tiene la necesidad de seguir siendo industrial, porque es la única forma de arraigar actividad y empleo al territorio. 94.000 kilómetros cuadrados, 2,5 millones de habitantes. El problema, por tanto, no está tanto en los pinganillos como en los márgenes de las empresas que se están deteriorando por este proceso, en la búsqueda del talento, en los costes hundidos vinculados a la burocracia, en la aparición de competidores dopados desde China o desde el sur de Europa, donde les hemos acogido como una parte de Europa, que no está mal, o no sé si está mal, pero por lo menos no les demos más ventajas que a los, que tenemos, los problemas que tenemos aquí. En la necesidad de garantizar acceso a energía renovable, barata. En la necesidad de tener infraestructuras. En la búsqueda de estabilidad. En eso está el problema en muchos casos. Y en buscar tamaño. Pero claro, si incrementamos la presión fiscal, si estamos buscando reducir también las horas laborales de las jornadas, ¿esto cómo se come? ¿Cómo vas a buscar tamaño? Es muy difícil. Si es que estamos exportando más de lo que exportábamos ahora con menos empresas, es que tenemos menos empresas exportadoras y menos empresas innovadoras, porque hay menos empresas. Sí, que exportan más. Claro, porque han subido los precios. No, las cosas como son, ¿no? Y porque somos competitivos y estamos en otros mercados. Luego, ¿qué mecanismos tenemos para trabajar en todo este ámbito después de esta reflexión? Que no tiene que llevar al pesimismo, porque hay mucho futuro y hay empresas muy buenas. Pues desde la parte pública, y si me permitís la reflexión, es tan fácil como tener algo de empatía con una cuenta de resultados de las empresas. Exijamos que los responsables públicos, los que tomamos decisiones, conozcamos cómo funciona una cuenta de resultados. No para apretarla, no para tener apetito sobre la cuenta de resultados. Se trata de saber que poniendo políticas que mejoren la cifra de ventas, ayudando a las empresas a salir al exterior, invirtiendo en innovación, teniendo menos burocracia, teniendo más financiación, teniendo más circulante, reduciendo el intervencionismo, las empresas pueden llegar a confiar más y a vender más. Y aún así será difícil, Y aún así será difícil, porque viene un tiempo complicado. Trabajar sobre las existencias, trabajar sobre el personal, atendiendo el grave problema, no solo del talento, del absentismo, que es un problema gravísimo, que resta productividad, gravísimo, que existe aquí en Madrid, existe en Castilla y León, existe en toda España, existe en toda Europa. Antes lo decía un compañero interviniente, el problema de la productividad es gravísimo en Europa. ¿Por qué no hablamos de productividad? En los pieganillos yo creo que se traduce fácilmente lo de la productividad. Ese es el problema. Uno de los grandes problemas, entender lo que es un resultado de explotación, entender lo que es un resultado financiero. Y luego, evidentemente, cuanto más resultados, más vas a pagar. Con lo cual, egoístamente, todo esto vuelve a la rueda, sin excesivo apetito y con algo de empatía en que el crear riqueza redunda en empleo. Y eso es fundamental en Castilla y León. Voy a terminar, ya me estás mirando mal. Os voy a hacer 4 ejemplos porque hace unos cuantos años, no pocos, yo hablaba con Alberto y con Luisa sobre la necesidad de poner en valor la figura del empresario, que ahora está bastante denostada. Y no soy muy optimista sobre cómo va a seguir, pero lo voy a hacer porque ayer,
cuando estáis pidiendo unas notas, pues estaba en pleno proceso de discurrir. Y como no discurro poco a esas horas, he preferido copiar. En aquel momento hablábamos de poner en valor la figura de empresarios históricos de Castilla y León. Y haciendo esa reflexión, revisé, y hay 4 empresarios, muchos más, que han hecho ese recorrido del túnel de Guadarrama muchas veces para crear valor entre Madrid y entre Castilla y León, en España. Francesco Scrimeri, que fue el fundador de una empresa que se llama Saba, origen de Pegaso, y que hoy tiene un cordón umbilical industrial entre una planta de Valladolid y una planta de aquí de Madrid, creó una idea, creyó en ella, invirtió en ella. El INI se la quitó en parte y por eso creó Pegaso. Es decir, que como veis hay procedimientos y prácticas gubernamentales que no cambian con los tiempos, ¿eh? Pero eso fue el origen de Iveco. Cordón umbilical, repito, industrial entre Castilla y León, en este caso Valladolid, y Madrid. Y es el origen de todo ese proceso. Entre las 2 plantas, más de 3.000 trabajadores. Otro gran industrial, empresario, don Miguel García Abril, fue el precursor de la industria soluble, del café soluble. Si habéis ido por Palencia, ya que se ha hablado de Palencia, hay grandes industrias de café. El precursor fue un tal señor Miguel García Abril, que creó de una empresa de colmatados una industria del toste torrefacto de café. Se vino aquí a Madrid a aprender cómo se hacía, se llevó el proyecto a su Valladolid natal y a partir de ahí se creó una gran industria. Además fue el precursor de la gran distribución en Castilla y León. Si os suena el árbol, de ahí nace Café 12. Don Francisco Riveras. Este gran empresario nació en un pueblo de Burgos, Rabé de la Calzada. Una historia tremenda. Tuvo que llevar a su madre para sacarle adelante en un gran proyecto de vida. Le trajo a Madrid en plena guerra civil, le tuvo que llevar a Valencia, luego le tuvo que llevar a Barcelona, volvió a Madrid y creó Gestamp y creó Gombarri. Y la primera planta la colocó en Burgos y ha hecho crecer aquello. Y hoy es posiblemente la industria con capital local español más importante de España. O don Tomás Pascual, que también hizo un gran proyecto industrial. Desde el sector primario hacia el sector secundario, instaló su sede en Madrid y sigue realizando actividades industriales en Aranda de Duero, en Castilla y León. Entre los 2 territorios, que no sé si necesitan de un foro para poner en valor esa inercia de los flujos comerciales, esa inercia de las inversiones entre 2 territorios que son complementarios, pero que en cualquier caso esa inercia va a seguir en la medida en la que también el entorno pueda ayudarnos. En Madrid todos nos sentimos como en casa. Esa es la realidad. Será porque todos venimos a Madrid a sumar y no a dividir. Poco más. Muchas gracias y disfruten del cóctel, si lo puedo decir yo. Muchas gracias, Carlos, por tu discurso, siempre motivador, en este caso incluso vapuleador, un poco, está bien. Bueno, pues no quiero terminar este acto sin volver a agradecer el patrocinio de CaixaBank, de la Junta de Castilla y León y de la Comunidad de Madrid y la colaboración de Aval Madrid, Iberaval, Iveco, Kuchenhaus y Tecozan. A continuación están todos ustedes invitados a un cóctel que se servirá justo arriba de esta sala. Se sube por unas escaleras que están aquí según se sale, y en donde podremos disfrutar de un fabuloso jamón Blázquez y de unos dulces chocolates Trapa. Muchas gracias.